base en 8 días? Hebreos. Sale de dentro Yo estoy listo para leer, estoy en Filemón. Ahora sí. Si no me checan, está bien. Dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado, este versículo lo leímos hace 8 días, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o tiempos nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo. ¿De qué? De todo. Y a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo 3, el cual, o sea, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación ¿de qué? De nuestros pecados. Ese es el propósito de la venida de Cristo. ¿Está conmigo? Sí. Dice, habiendo efectuado la purificación, es el propósito y la meta de Cristo es purificar o quitar el pecado de cada una de las personas en este mundo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto, diga conmigo, superior. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo, amado. Yo te ruego que bendiga, Señor, esta reflexión y que nuestro corazón esté abierto, dispuesto a recibir tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos cada persona en este lugar. Quita toda indiferencia, incredulidad a tu palabra, Señor. Repréndele, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Haznos entender, Señor, el momento en que estamos, el momento de recibir tu palabra, Dios. Cualquier espíritu contrario a tu voluntad, Padre, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este pasaje, Hebreos capítulo 1, verso 4, habla y nos da una semblanza completa de lo que es Cristo. ¿A qué vino Cristo y dónde está Cristo? Dice la Biblia que terminó su trabajo en la tierra y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, en la majestad en las alturas. ¿Se acuerdan cuando Esteban murió apedreado? ¿Recuerdan en el capítulo 7 del libro de los Hechos? Dice la palabra del Señor que Esteban, siendo apedreado a punto de morir, dice la Biblia que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, es decir, a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Cuando Cristo terminó su misión y su trabajo, entonces Él ascendió. Pero antes, Él estuvo en la tierra. ¿Está conmigo? Sí. Él vino a morir, a dar su vida por cada uno de nosotros, a llevar el pecado de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, purificarnos de nuestros pecados. Y dejar, hermanos, cuando Él dice consumado es, ¿se acuerda usted en la cruz cuando Cristo dijo consumado es? Todo había terminado, ya no hay nada que añadirle. Hay algunas sectas, hay algunas religiones por allá que tratan de añadir algo más a Cristo o tratan de quitarle algo a la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay sectas que hablan de que Jesús era un maestro. Jesús es más que un maestro. Hay tradiciones que dicen y que ponen a Jesús a la altura de muchas mujeres y hombres que la tradición le llama santos. Cristo está sobre ellos. La majestuosidad de Cristo no se compara con nada creado, hermanos. Y lo importante y lo hermoso de esto es que dice que vino a mostrarnos al Padre. Felipe,
Si me has visto a mí, has visto al Padre, el Señor le dijo en Juan capítulo 14. Está conmigo, hermano. Él vino a quitar nuestros pecados. Él vino a limpiarnos, a purificarnos y luego se sentó a la diestra del Padre. Dice la Biblia en Hebreos que Él está intercediendo por ti y por mí. Amén. Cuando el acusador viene y te dice, mira, tú hiciste esto, inmediatamente, hermano, se activa nuestro abogado a favor nuestro. Y ese abogado es Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos a Dios, hermanos, inmediatamente viene un acusador y nos dice y nos recuerda nuestro pecado, pero Cristo voltea con el Padre y le muestra sus heridas en los brazos, en las manos, diciendo, he limpiado el pecado de él y el pecado de ella. Vean lo majestuoso que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie pudo dar su vida por nosotros más que Él. Nadie pudo limpiarnos y ofrecerse a sí mismo por nuestros pecados para presentarnos limpios y santos a Dios y sin mancha. Porque cuando Él viene y nos limpia de nuestros pecados, estamos listos a presentarnos ante Dios. Antes no. Antes no. Necesitamos a Cristo para morar en la eternidad con Dios. Vamos a ver el punto número 3. Amigos, ¿se acuerdan que vimos 2 puntos hace 8 días? El punto número 3, Cristo antes de Belén. En Miqueas capítulo 5:2, Miqueas 5:2, ¿a cuánto su Biblia ya no trae a Miqueas? En América. ¿Sí? ¿Sí la hallaron? Sí. Algunos dicen, no, trae Miqueas, ¿no? A lo mejor todavía está pegado con la otra página. La mía no. La mía no tiene. Hermana, pero tengo 10 años con esta Biblia. No, está pegada. Miqueas está, le voy a dar un dato. Miqueas está delante de Jonás. Y atrasito de Nahum. Adelantito de Génesis y atrasito de Apocalipsis. Está entre Jonás y Nahum. Ahí está Miqueas. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de Cristo? Escuche esto. ¿Qué dice la Escritura antes de Cristo tomara forma humana? Antes que naciera en forma humana. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? Es decir, Cristo antes de Belén. Cristo antes de que naciera en un pesebre en la ciudad de Belén. ¿Sabe usted cómo se les dice a los habitantes de Belén? Figuritas. ¿Sí o no? ¿No me entendió? Pero usted pone su nacimiento, que son las figuritas, los habitantes de Belén. Algunos sí me... Ya, está bien, ya le voy a leer, ya lo esperé mucho tiempo. Dice, Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, de Efraín, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Los que tengan lenguaje actual listos, por favor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Estamos hablando de Miqueas, estamos hablando de una profecía, pero estamos hablando, y la Biblia está hablando de Cristo. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y la palabra, esta palabra, el lenguaje actual dice, ¿qué dice? ¿Alguien que me ayude? Pero tú, Belén Efrata, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante. En ti nacerá un rey de familia muy antigua que gobernará sobre Judá. De ti saldrá un rey de familia muy antigua. La versión internacional dice, Dani. Pero de ti, Belén
Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. ¿Escuchó eso? ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo ya existía antes de Belén. ¿Está conmigo? Y esa versión internacional es repíteme casi lo último, Dani. Desde pequeña entre los clanes de Judá, ¿Sí? saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan. Sus orígenes, su inicio se remonta ¿hasta dónde? Hasta la antigüedad. Hasta la antigüedad. Hasta tiempos inmemoriales. Tiempos que no se tienen memoria. Entonces Cristo estaba con el Padre y Juan nos los hace saber. En Juan 17:5, vean lo que dice Jesucristo. Juan 17:5 dice la escritura así. Amén. Ay, perdón. Amén. Ahora pues, dice verso 4, yo te he glorificado hoy. Está hablando y está orando Cristo. Esta es la oración cuando Cristo ora por sus discípulos aquí en tierra. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos han leído ese capítulo 17? El capítulo donde Cristo ora por los discípulos. Dice, hermano, antes de que nosotros naciésemos, Cristo ya estaba orando por nosotros. Porque dice la palabra que Cristo dice, Señor, oro por ellos, pero también los que han de creer por medio de ellos. Es decir, Cristo está orando ya desde a nosotros, a Dios por nosotros, antes de que nosotros naciésemos en este mundo. Dice la palabra, yo te he glorificado, dice Cristo, en la tierra, le habla a Dios. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Usted ha acabado la obra que Dios le ha encomendado? ¿O se olvidó? ¿O ya la dejó? ¿O ya la abandonó? ¿Está conmigo? ¿Cómo va su obra para el Señor? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. ¿Cuál es lo que Dios le ha dado a usted para hacer, hermano o hermana? ¿Lo ha dejado? La pregunta es, ¿sobre qué pretexto lo ha dejado? ¿Cuál es el pretexto? Porque Cristo dice en la Biblia que Dios le dio una obra, le dio un trabajo, y Él aquí dice, mi trabajo es glorificarte, y yo ya he terminado la obra que me diste que hiciese. Verso 5. Ahora pues, Padre, escuchen lo que dice, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde? Al lado tuyo. Fíjense, dice, vean lo que dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que Cristo ya era glorificado junto con Dios. O sea que estamos hablando de Cristo en la eternidad, estamos hablando de Cristo en la Trinidad. Él era glorificado, pero tomó forma humana por amor a ti, por amor a mí, se encarnó y murió en la cruz. ¿Está conmigo? Sí. Tomó forma humana según Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero Él era glorificado antes. ¿Está conmigo? Sí. Él era exaltado antes. Él dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Merece Cristo nuestra adoración, hermanos. En el capítulo 6, ahí mismo de Juan, vean lo que dice. La preexistencia de Cristo fue enseñada por Él mismo. ¿Está conmigo? En este pasaje de Juan 17, Él habla de su gloria antes del mundo. Él está hablando de su preexistencia antes de tomar forma humana. Vean lo que dice el capítulo 6, verso 38. Porque he descendido del cielo. Escuche esto. ¿De dónde ha descendido? Del cielo. Dice, porque he descendido del cielo. O sea, ¿dónde estaba Cristo antes de tomar forma humana? En el cielo. Él ya existía. Cristo existió con Dios antes de la creación del mundo. Él es superior a todas las cosas. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, escuche lo que dice, sino la voluntad
del que me envió. Él está hablando entonces de su preexistencia antes de Belén. ¿Está bien? Entonces, en este punto número 3, Cristo existió con Dios antes de la creación del mundo. ¿Cristo qué? Existió. Con Dios antes de la creación del mundo. Ahora, vamos a ver, si Cristo existió antes de la creación del mundo, vamos a ver en el punto 4 a Cristo y la creación. Dice la Biblia que Cristo tuvo mucho que ver en la creación. En Hebreos capítulo 1, nuestra cita base, vamos a tomar un poquito Hebreo. Uno. Mira lo que dice. Y vamos a ver el verso 2. Hebreos 2. Hebreos 1, 2. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios así. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, ¿qué dice? Así mismo hizo el universo. ¿Qué dice la versión lenguaje actual en verso 2? Dice, pero ahora en estos últimos tiempos Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Por medio de él hizo Dios todo el universo. En Colosenses 1:16, vamos a ver si alcanzo a tocar aunque sea 3 puntos. Sí, Colosenses 1:16. Vamos a ver otro versículo acerca de Cristo y la creación. ¿Qué pasa?